Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Soapy se sentó en un banco en Madison Square, Nueva York, y miró hacia el cielo. Una hoja seca cayó sobre su brazo. El invierno se acercaba y Soapy sabía que debía hacer sus planes. Se movió inquieto en su asiento. Quería pasar 3 meses en una prisión agradable y cálida, con comida y buenos amigos. Así era como solía pasar sus inviernos, y ahora había llegado el momento. Porque, por la noche, en su banco en la plaza, 3 periódicos no bastaban para protegerlo del frío. Así que Soapy decidió ir a prisión y de inmediato comenzó a probar su primer plan. Normalmente era fácil. Cenaba en un restaurante caro, luego les decía que no tenía dinero y llamaban a un policía. Fácil y sin problemas. Soapy dejó su banco y caminó lentamente por la calle. Pronto llegó a un restaurante bien iluminado en Broadway. Ah, esto está bien. Solo tenía que llegar a una mesa del restaurante y sentarse. Eso era todo. Porque cuando se sentaba, la gente solo podía ver su abrigo y su camisa, que no eran muy viejos. Nadie podía ver sus pantalones. Pensó en la comida, no demasiado cara, pero buena. Pero cuando Soapy entró en el restaurante, el camarero vio sus pantalones sucios y viejos, y sus zapatos desgastados. Unas manos fuertes lo hicieron girar y lo empujaron de vuelta a la calle. Ahora tenía que pensar en algo diferente. Soapy se alejó de Broadway y pronto se encontró en la Sexta Avenida. Se detuvo frente al escaparate de una tienda y lo miró. Era bonito y brillante, y todos en la calle podían verlo. Lentamente y con cuidado, recogió una piedra y la lanzó contra la ventana. El vidrio se rompió con un fuerte estruendo. La gente corrió hacia la esquina, y Soapy se sintió feliz porque el hombre al frente era un policía. Soapy no se movió. Se quedó allí con las manos en los bolsillos y sonrió. Pronto estaré en prisión. Pensó. El policía se acercó a Soapy. ¿Quién hizo eso? Preguntó. Tal vez fui yo. Respondió Soapy. Pero el policía sabía que la gente que rompe ventanas no se queda para hablar con los policías. Huyen. Y justo en ese momento, el policía vio a otro hombre que corría para alcanzar un autobús. Así que el policía corrió tras él. Soapy observó por un momento. Luego se alejó. Sin suerte otra vez. Comenzaba a sentirse molesto. Pero al otro lado de la calle vio un pequeño restaurante. Ah, esto servirá. Pensó y entró. Esta vez nadie miró sus pantalones ni sus zapatos. Disfrutó de su comida y luego miró al camarero, sonrió y dijo: No tengo dinero, ¿sabe? Ahora llame a la policía.
y hágalo rápido. Estoy cansado. No habrá policía para usted. respondió el camarero. Oye, Joe, Otro camarero se acercó y juntos arrojaron a Soapy a la fría calle. Soapy se quedó tendido allí, muy enojado. Con dificultad se puso de pie. Su cálida y acogedora prisión aún estaba lejos y Soapy estaba muy desanimado. Se sintió peor cuando un policía que estaba cerca se rió y se alejó. Soapy siguió caminando, pero pasó mucho tiempo antes de que intentara de nuevo. Esta vez parecía fácil. Una joven estaba parada frente al escaparate de una tienda. No muy lejos de allí, también había un policía. Soapy se acercó a la joven. Vio que el policía lo estaba observando. Luego le dijo a la joven con una sonrisa: ¿Por qué no vienes conmigo, querida? Puedo hacer que la pases bien. La joven se alejó un poco y miró con más atención el escaparate de la tienda. Soapy miró al policía. Sí, todavía lo estaba observando. Luego habló de nuevo con la joven. En un minuto, ella llamaría al policía. Soapy casi podía ver las puertas de la prisión. De repente, la joven tomó su brazo. Está bien. Dijo alegremente: Si me invitas a una copa, vamos antes de que ese policía nos vea. y el pobre Soapy se alejó con la joven, que aún lo sostenía del brazo. Estaba muy infeliz. En la siguiente esquina, Soapy huyó de la mujer. De repente, sintió miedo. Nunca voy a llegar a la prisión. Pensó. Caminó lentamente y llegó a una calle llena de teatros. Había mucha gente allí, personas ricas con sus mejores ropas. Soapy tenía que hacer algo para ir a prisión. No quería pasar otra noche en su banco de Madison Square. Entonces, vio a un policía cerca de él, así que empezó a cantar, gritar y hacer mucho ruido. ¿Qué podía hacer? Esta vez tenían que enviarlo a prisión. Pero el policía le dio la espalda y le dijo a un hombre que estaba cerca: Ha bebido demasiado, pero no es peligroso. Lo dejaremos tranquilo esta noche. ¿qué les pasaba a los policías? Soapy estaba realmente desanimado ahora, pero dejó de hacer ruido. ¿Cómo podía conseguir ir a prisión? El viento era frío y él se envolvió en su delgado abrigo, pero justo en ese momento, dentro de una tienda, vio a un hombre con un paraguas caro. El hombre dejó su paraguas cerca de la puerta y sacó un cigarrillo. Soapy entró en la tienda, tomó el paraguas y comenzó a alejarse lentamente. El hombre corrió tras él. Ese es mi paraguas. Dijo. Ah, ¿sí? Respondió Soapy. Entonces, ¿por qué no llama a un policía? Lo tomé y usted dice que es suyo. Vamos, llame a un policía. Mire, hay uno en la esquina. El hombre del paraguas parecía incómodo.
Bueno, quizá me equivoqué. Lo tomé de un restaurante esta mañana. Si es suyo, bueno, lo siento mucho. Por supuesto que es mi paraguas. dijo Soapy. El policía los miró y el hombre del paraguas se alejó. Luego, el policía fue a ayudar a una hermosa joven a cruzar la calle. Soapy estaba realmente furioso ahora. Tiró el paraguas y dijo muchas cosas malas sobre los policías. Solo porque quería ir a prisión, ellos no querían enviarlo allí. No podía hacer nada mal. Comenzó a caminar de regreso a Madison Square, a su hogar, su banco. Pero en una esquina tranquila, Soapy se detuvo de repente. Allí, en medio de la ciudad, había una hermosa iglesia antigua. A través de una ventana púrpura, pudo ver una luz tenue y una dulce música salía de la iglesia. La luna brillaba en lo alto del cielo y todo estaba en silencio. Por unos segundos, parecía una iglesia de campo. Y Soapy recordó otros días más felices. Pensó en los días en que tenía una madre, amigos y cosas hermosas en su vida. Luego pensó en su vida actual, los días vacíos, los planes muertos. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Soapy decidió cambiar su vida y convertirse en un hombre nuevo. Mañana Se dijo, iré a la ciudad y encontraré trabajo. Mi vida volverá a ser buena. Seré alguien importante. Todo será diferente. Yo Soapy sintió una mano en su brazo, saltó y miró rápidamente a su alrededor, directamente al rostro de un policía. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó el policía, nada. respondió Soapy. Entonces venga conmigo. Dijo el policía. 3 meses en prisión, le dijeron a Soapy al día siguiente.